En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Vamos a detenernos en la enseñanza de hoy en algo muy importante para nuestra vida espiritual. La importancia que tiene la Sagrada Escritura para el desarrollo de nuestra vida de fe, de nuestro seguimiento del Señor, de nuestro crecimiento espiritual. Ya veis que a lo largo de nuestro curso nos alimentamos siempre de la Sagrada Escritura, apoyamos nuestras meditaciones, nuestras contemplaciones en la enseñanza de la Sagrada Escritura, porque es siempre la fuente de la vida espiritual. Pero vamos a dedicar ahora un tiempo más calmado a reflexionar directamente sobre por qué es tan importante la Sagrada Escritura en nuestra vida espiritual y algunas enseñanzas para que podamos comprender mejor y vivir mejor esta riqueza de la Sagrada Escritura para nuestra alma como alimento para nuestra vida interior. La misma Sagrada Escritura, la misma palabra de Dios, el Señor mismo, que es quien nos habla a través de su palabra, nos ha dicho cuánto debemos valorar la Sagrada Escritura, la palabra que Él nos dirige. Por ejemplo, en el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es la lámpara que debe guiar nuestros pasos, es la luz que debe alumbrar nuestros senderos, la palabra de Dios. También la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, no es una palabra ineficaz, infructuosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y en la carta a los Colosenses nos dice también San Pablo, la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Es una riqueza inacabable la de la palabra de Dios, y San Pablo nos dice que habite en nosotros esta palabra de Cristo. Cristo es el centro de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. El magisterio de la Iglesia también nos ha hablado ampliamente de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Vamos a recoger en primer lugar un texto del Concilio Vaticano II. La Constitución que el concilio dedicó a la palabra de Dios se llama Dei Verbum
y en ella se recogen enseñanzas preciosas que después, en síntesis, contiene también el Catecismo de la Iglesia Católica. Dei Verbum, en el número 8, nos dice: Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Por tanto, Dios sigue conversando siempre con nosotros, con la esposa de su amado Hijo, que es la Iglesia, que es cada alma que somos cada uno de nosotros. A través de la Sagrada Escritura, Dios sigue conversando con nosotros. El Espíritu Santo sigue haciendo que la palabra de Cristo habite en nuestro interior, que viva intensamente esa palabra de Cristo en nuestras almas. Como os decía, toda la riqueza de la enseñanza del Magisterio y en concreto de la Constitución Dei Verbum la recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, que dedica muchos números en diferentes lugares a hablar de la importancia de la palabra de Dios y de su riqueza. Como tantas veces hacemos, vamos a dejar que sea el Catecismo de la Iglesia Católica quien guíe nuestras reflexiones. Siempre es una gran sabiduría formar nuestra mente y nuestro corazón, modelar nuestra alma con la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis preciosa de toda la tradición y el magisterio de la Iglesia hasta nuestros días. Vamos pues a guiarnos por la enseñanza del Catecismo para introducirnos en esta riqueza de la palabra de Dios. Primer punto: la inmensa bondad que Dios ha tenido con nosotros al darnos su palabra. Resumimos así los números 101 al 104 del Catecismo, que vamos a leer a continuación y vamos a explicar. Número 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Lo primero que tenemos que pensar es que es una enorme condescendencia de la bondad de Dios hablarnos en palabras humanas, porque Dios, para comunicarse, no usa de suyo las palabras. Las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comunican, se donan mutuamente en amor, sin necesidad de palabras ni de conceptos limitados, como tenemos los seres humanos. Nosotros pensamos a través de conceptos, de manera discursiva, vamos discurriendo, vamos comprendiendo a través de conceptos que vamos enlazando unos a otros y así vamos comprendiendo las verdades, profundizando en las enseñanzas y luego los conceptos los expresamos con palabras. Bien, Dios de suyo no necesita todo este proceso. Dios en su pura simplicidad, en su infinita riqueza, en que lo es y lo contiene todo en un ser puramente simple, no necesita de las palabras. Contiene toda esa riqueza y la comunica sin necesidad de conceptos y de palabras. Pero en su gran bondad se ha acercado a nosotros, diríamos, abajándose, humillándose, poniéndose a nuestro nivel, a nuestra disposición, de manera que
se nos haga comprensible. Y así es una gran condescendencia de su bondad que para revelarse a nosotros haya querido usar las palabras humanas. Nos habla en nuestro lenguaje, se comunica con esa bondad, con esa dulzura, con ese cariño. Es como cuando nosotros hablamos con un niño pequeño que todavía no conoce las palabras, los conceptos, pero para comunicarnos con él usamos lo que el niño pequeño puede comprender. Una sonrisa, una mirada, una caricia, un beso, un abrazo. Y vamos así educando al niño, hablándole con cariño, o si se porta mal desde pequeñito, para irle educando, poniéndonos serios, vamos enseñándole todavía sin palabras, sin conceptos, porque no los puede entender, pero adaptamos a su capacidad de comprensión para acercarnos a él, para comunicarnos con él. A un nivel mucho mayor, Dios lo ha hecho con nosotros, acercándose al modo en que nosotros podemos comprenderle. Sigue el número 101 del Catecismo. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. El misterio de la encarnación está unido a ese don de que Dios nos hable con palabras humanas. Dios sabía que para hacerse más cercano a nosotros sería maravilloso que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciese semejante a nosotros, hombre como nosotros, y así podemos comprenderle mucho mejor, pues de manera semejante ha usado un lenguaje humano en su Hijo encarnado, y no solo en su Hijo encarnado. Ya antes, en el Antiguo Testamento, Dios había hablado a los hombres, se había comunicado con ellos utilizando el lenguaje humano, las palabras humanas. Número 102 del Catecismo. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su Verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Aquí nos hace el Catecismo una precisión muy importante. Aunque Dios nos hable con muchas palabras en la Sagrada Escritura, en realidad hay una sola palabra que lo contiene todo, que es su Verbo único, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que desde toda la eternidad estaba con el Padre, vivía junto a Él, era uno con Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, el Padre pronuncia una única palabra eternamente, que es su Verbo, y en esa palabra lo ha dicho todo, lo ha comunicado todo, se contiene todo. Por tanto, todas las palabras de la Sagrada Escritura en realidad están contenidas en la palabra única, en el Verbo único, el Hijo de Dios, y vamos conociendo a esta palabra única a través de las múltiples palabras de toda la Escritura, que nos van haciendo entrar en el misterio de ese Verbo único. Recoge también el Catecismo una enseñanza de San Agustín. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo el que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Número 103 del Catecismo.
Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las Divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Una frase fuerte e importante del Catecismo. Fijaos cuánto veneramos el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía, que es el misterio de la fe por excelencia, que es fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia, la Eucaristía, porque en ella se contiene Cristo mismo en persona, presente de manera sustancial. Pues bien, siendo tanta la veneración que la Iglesia tiene por el cuerpo del Señor, por la presencia eucarística de Cristo, por el misterio de la Eucaristía, nos dice el Catecismo, la Iglesia ha venerado siempre las Divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Tiene una importancia enorme, por tanto, la Divina Escritura, las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. Sigue el Catecismo. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. El pan de la vida se nos da de dos formas, diríamos, en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Es lo que se contiene, por ejemplo, en la celebración de la Santa Misa. Se nos da la riqueza del pan de la vida, diríamos, a través de esos dos cauces riquísimos. La palabra de Dios, que es el verbo que nos está hablando, ese verbo único que se hace cercano a nosotros y comprensible a través de las palabras de la Escritura, y que se nos da en alimento ofreciéndonos su cuerpo y su sangre. Es en la mesa de la Eucaristía, en la mesa del sacramento del altar, en la celebración de la Santa Misa, se nos ofrece el alimento por ese doble cauce, que en realidad es un alimento único porque es el mismo Cristo, que se nos da sustancialmente en la comunión al recibir su cuerpo eucarístico en la comunión, pero que se nos da también y se nos comunica verdaderamente en la mesa de la palabra. Número 104. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. ¿Dónde encuentra la Iglesia su alimento? ¿Dónde encuentra su fuerza? En la Sagrada Escritura. ¿Dónde debemos encontrar nosotros el alimento de nuestra alma continuamente? En la Sagrada Escritura. Cuando nos sintamos abatidos, sin fuerzas, desanimados, ¿dónde debemos recuperar la fortaleza? En la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el alimento más rico, la mayor fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Cuando leemos la Sagrada Escritura, no estamos recibiendo solamente una palabra humana, es la palabra de Dios que nos ha hablado con palabras humanas, sirviéndose de autores humanos, los autores materiales de la Sagrada Escritura que han colaborado con el autor por excelencia, el autor principal de la Sagrada Escritura, que es Dios mismo. Por eso, la Sagrada Escritura no es solamente ni principalmente una palabra humana, es la palabra de Dios, que se expresa en palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Sigue el Catecismo. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
de nuevo esta enseñanza del catecismo recogiendo lo que había dicho Dei Verbum. El Padre que está en el cielo sale amorosamente a nuestro encuentro para conversar con nosotros. Siempre que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos, y lo debemos hacer con la mayor frecuencia posible, tenemos que tener conciencia clara de esto. Esta es una palabra viva. Dios mismo sale a mi encuentro a través de ella, conversa conmigo. Cuanto más nos familiaricemos con la Sagrada Escritura, más podremos ir experimentando que Dios se comunica con nosotros. Leer la Escritura, orar con ella, estudiarla, comprenderla cada vez mejor, es una riqueza incomparable. Sobre todo por esta gran verdad. Dios mismo viene a hablar conmigo. Realmente es una conversación de amor. No es que estoy leyendo un libro del pasado, no estoy leyendo un libro que Dios escribió en el pasado para comunicarse con los hombres antiguos, ¿no? Es que ahora esa palabra se convierte en una palabra viva que mi Padre del cielo me dice a mí. Es una palabra viva que me pone ante los ojos y en el corazón la actuación, las obras, las palabras de Jesús para que sean vida en mí, para que yo al leerlas pueda entrar vitalmente en aquellos acontecimientos que son narrados, pero que se hacen presentes a mí ahora, con la gracia que se comunica en ellos, porque Cristo mismo, a través de esa palabra, de manera viva, se pone en contacto con nosotros y el Espíritu Santo vivifica en nuestro interior esa palabra comunicándonos una gracia real para que todo eso que estamos leyendo se convierta en donación de Dios a nosotros. Lo decimos muchísimas veces en nuestro curso y nunca podemos olvidarlo ni dejarlo en segundo plano. Nuestro Dios es un Dios vivo, que tiene un diálogo vivo con nosotros, que nos habla de corazón a corazón. El Señor me conoce, me ama ahora y viene ahora en mi vida de cada día a hablar conmigo, a comunicarse conmigo. Es un Dios vivo. Las tres personas de la Santísima Trinidad entran en diálogo de amor personal conmigo y se puede entablar ese diálogo, esa conversación en que le contamos a Dios cómo estamos y Él nos habla. Y cuanto más amemos su palabra, más sentiremos que esa palabra va respondiendo a nuestra vida concreta de cada día, va iluminando nuestros pasos, nuestro camino cada día. Y a veces podemos estar en dudas sobre alguna situación y la palabra de Dios viene a indicarme el camino. O puedo estar con un gran sufrimiento interior y la palabra de Dios se convierte en un bálsamo que me serena. O puedo estar necesitado de fortaleza y la palabra de Dios me renueva, me rejuvenece, me fortalece. La palabra de Dios tiene una riqueza inagotable. Puedo sentir necesidad de suplicarle a Dios en una situación de dolor y en la palabra de Dios, por ejemplo en los salmos, encuentro la manera de expresar y de dirigir a Dios mi oración. Es una riqueza inagotable para nuestra vida, para ese diálogo y esa comunicación con el Dios vivo, que está vivo, que me habla al corazón y que escucha mi diálogo con Él.
Segundo punto, la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Nos detenemos ahora en los números 131 y 133 del Catecismo. En primer lugar, el 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Fijaos qué descripción y qué adjetivos tan hermosos utiliza el Catecismo. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios. Poder y fuerza tiene esta palabra, inmensa, que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos. Cuando me siento débil en la fe y necesito estar más firme, la palabra de Dios me va a dar firmeza en la fe, me va a sustentar, me va a dar vigor. Alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Es una fuente que emana y que nunca se agota. Es una fuente en la que siempre podemos beber, fuente limpia, fuente límpida y perenne, inagotable de vida espiritual. ¿Cuántas veces saciamos nuestra sed, o mejor dicho, buscamos saciar la sed de nuestra alma en aguas que cuanto más se beben, más sed dejan, más seca dejan el alma, más seco dejan el corazón, más vacío? Sin embargo, la palabra de Dios es fuente límpida y perenne de vida espiritual. He aquí la fuente de donde brota el agua que salta hasta la vida eterna. Cuando nos sintamos vacíos, ¿dónde vamos a encontrar el agua, el alimento que no deja vacío, sino que sacia lo profundo del corazón? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Como le dijeron los discípulos al Señor, en concreto San Pedro, cuando después del discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, que recoge el capítulo 6 de San Juan, muchos se escandalizaron de las palabras de Jesús y se querían marchar. Y Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y San Pedro, en nombre de todos, respondió, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si te dejamos, ¿dónde iríamos? ¿Dónde podríamos encontrar lo que tú nos das? Fuera de ti todo es nada y vacío. Como dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad fuera de Dios. En cambio, Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Se lo comentó Jesús a la samaritana en ese precioso diálogo que tuvo con ella, que recoge el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El que beba de esta agua, el agua de un pozo material, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, esta agua se convertirá en su interior en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, en un manantial que salta hasta la vida eterna. Señor, tus palabras son palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sigue el Catecismo recogiendo también enseñanzas
de la Constitución de Iberbum, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque cada vez más se ha desarrollado esa cercanía de la Sagrada Escritura en la vida de los fieles. El Concilio Vaticano II dio un enorme impulso para que esta riqueza de la Sagrada Escritura se hiciese más accesible a la vida de los fieles, a la vida de cada uno de nosotros. Y disponemos, gracias a Dios, cada vez más de ricas y cuidadas traducciones de la Sagrada Escritura y también de una liturgia que, al estar en la lengua vernácula, en las lenguas de cada uno de los países, puede alimentar nuestro entendimiento porque comprendemos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, que es proclamada en la liturgia, los mismos textos litúrgicos en las lenguas vernáculas que están impregnados de una enorme riqueza escriturística, es uno de los grandes dones del Concilio Vaticano II, el desarrollo de esa cercanía de la Sagrada Escritura para los fieles, que tengamos fácil acceso a la Sagrada Escritura, que podamos acceder a ella. Tenemos preciosos comentarios a la Escritura que nos ayudan a comprenderla. Se han difundido muchísimos libros que ayudan a alimentar nuestra alma con la Sagrada Escritura. Por ejemplo, esos libros que contienen el Evangelio de cada día, el que se proclama cada día en la misa de ese día y que nos ayudan tanto para poder leer cada día un poquito de la Sagrada Escritura. El fragmento evangélico que se va a leer, se va a proclamar ese día en la Santa Misa. O incluso, pues también la primera lectura, el Salmo, la liturgia de las horas, rezada en la lengua vernácula, con los salmos que al rezarlos en nuestra lengua materna cada uno de nosotros podemos entender, podemos empaparnos de esa riqueza. Es uno de los grandes dones del Concilio Vaticano II, que, como nos han enseñado los grandes papas, que preparan el concilio y que después lo desarrollan. El Concilio Vaticano II ha sido un don enorme para la Iglesia y tenemos estos grandes papas santos del concilio y que después han aplicado el concilio: San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II. Otra cosa es las malas interpretaciones o deformaciones que se han hecho del concilio, esa crisis posconciliar que conocemos, pero el concilio en sí mismo, y bien interpretado, es una riqueza incalculable y ha traído una riqueza enorme a la vida de la Iglesia. El concilio, leído y entendido en continuidad con toda la tradición y el magisterio de la Iglesia, como debe entenderse todo en la Iglesia, en esa continuidad. No hay una ruptura, sino una continuidad, como enseñó maravillosamente Benedicto XVI. Número 132 del Catecismo. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. Toda la teología impregnada de la enseñanza de la Escritura no puede ser de otra manera. Si la Sagrada Escritura es la palabra de Dios que se nos comunica, la teología, que es la ciencia del conocimiento de Dios, tiene que estar impregnada de la enseñanza de la Sagrada Escritura, tiene que ser el alma de la teología para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, para hacer esa ciencia sobre Dios, que es la teología. Lo primero es lo que Dios mismo nos ha enseñado sobre sí mismo. No podemos tener una fuente mejor.
Y como consecuencia de esto pone el catecismo algunas otras concreciones. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en un puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Número 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas Escrituras. Qué bonito, qué claro y qué concreto es aquí el catecismo. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas Escrituras. Debería ser el libro preferido de todos los creyentes, de todos nosotros, queridos hermanos. Si nos preguntasen, ¿cuál es tu libro preferido? La Biblia. Debería ser nuestra respuesta sin dudarlo ni un momento. ¿Cuál es el libro que más te gusta? La Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el libro que más veces has leído en tu vida? La Biblia, la Sagrada Escritura. Debe ser el gran libro de referencia de un cristiano. Todos debemos tener la Sagrada Escritura, leerla con frecuencia, cuidarla con cariño, enamorarnos de ella, enamorarnos de la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo quien me está abriendo su corazón en ella. Sigue el catecismo, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Qué bonito. Para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. ¿Cuál es la ciencia suprema del mundo? El conocimiento más sublime, Jesucristo, el Hijo de Dios. Conocer a Jesucristo es la ciencia suprema. ¿Y cómo se adquiere esa ciencia? Mediante la lectura asidua de la Sagrada Escritura, porque es en ella donde se nos abre el misterio de Cristo, el corazón de Cristo. Pues, sigue el catecismo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Cita aquí el catecismo una famosa frase de San Jerónimo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Queremos conocer a Cristo, queremos conocer su corazón, queremos saber cómo es Él, pues empaparnos de la Sagrada Escritura y muy especialmente del Santo Evangelio, que es el corazón de la Sagrada Escritura. No me alargo hoy más, queridos hermanos, no tengo tiempo en este día para poder desarrollar un poco más estas preciosas enseñanzas de la Sagrada Escritura, pero si Dios quiere, el próximo día continuaremos saboreando otros números preciosos que el Catecismo nos regala para esta profundización en la riqueza de las Sagradas Escrituras. Continuaremos pues el próximo día y os animo a que nos enamoremos de las Sagradas Escrituras, a que demos muchísimas gracias a nuestro Padre del Cielo por su palabra, por la Biblia, la Sagrada Escritura, y que sea siempre nuestro alimento, donde se recree nuestra alma, ese gran gozo de nuestro corazón por ponernos de una manera tan íntima en contacto con nuestro Dios, con nuestro Señor, con las tres personas divinas. A la Virgen y a San José, que como buenos judíos, buenos creyentes, alimentaban su alma con la enseñanza de la Escritura, como nos muestra el Magnificat de María, que es un cántico todo él impregnado de riqueza bíblica, lo cual nos enseña que María
tenía muy interiorizada la Sagrada Escritura y la Escritura había configurado su mente y empapaba su corazón, pues a la Virgen y a San José, que alimentaban su alma con la riqueza de la Escritura, les pedimos que intercedan por nosotros y que esta riqueza esté siempre en nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre